Vamos a demostrar que la siguiente función es continua en la abscisa indicada. Acuérdense que la función se define a partir de una variable independiente, donde aquí estoy diciendo que la variable independiente es y. Sabemos que la variable independiente es la variable sobre la cual se aplican todas las operaciones. Aquí estamos viendo que se aplica una resta, y aquí vemos que también es el sustraendo, y también viene por aquí una raíz y una multiplicación por el signo menos. Entonces, lo primero que debemos de entender es que la variable independiente no siempre va a ser una x, a menos que estamos hablando de lugares geométricos de geometría analítica. Entonces sí vamos a ver ahí que aparece la x que simboliza las abscisas, pero eso es en geometría analítica, no en cálculo diferencial. Entonces recordemos que para que nosotros demostremos que una función es continua, debe de cumplirse tres condiciones. La primera es que exista la ordenada de esa abscisa. Eso implica que precisamente tenemos la ordenada de un punto. También debemos de calcular que el límite cuando se acerca a esa abscisa, ya sea por el límite de la izquierda y por el límite de la derecha, estos coincidan para que el límite, o sea, la ordenada que se está calculando, exista, siendo iguales los de la izquierda y la derecha. Y por último, que lo que se calculó en el primer punto y lo que se calculó en el segundo punto sean iguales. De ahí, si se están cumpliendo esas tres condiciones, entonces la función es continua. Vamos entonces a demostrar que esta función que está definida por intervalos sea continua o no sea continua. Para poderla demostrar debemos de cumplir esas tres condiciones para demostrar que sean continuas. La primera condición está mencionando que debe de existir una ordenada. Para calcular la ordenada, lo que vamos a hacer es calcular el valor de la ordenada, el valor de la función, cuando la abscisa tenga un valor de 3. Fíjense como aquí el 3 es la abscisa que tenemos alguna posibilidad que sea continua, que sea discontinua, debido a que me la están precisamente definiendo a través de intervalos que toman como consideración al 3. Sabemos que el 3 entonces estaría fungiendo como una frontera. Para calcular esta primera condición, este f de 3, sabemos que lo que se debe de hacer es sustituir, pero lo que yo debo de asegurarme es en cuál de las dos funciones voy a sustituir. Por lo tanto, observo las condiciones. Estas condiciones están determinadas, están indicadas a través de símbolos de orden, donde aquí estoy observando un mayor, aquí estoy observando un menor y estoy observando un igual. Entonces, precisamente para saber cuál es la función que voy a determinar, cuál es la que voy a utilizar, perdón, en esta primera condición debo de ubicar donde viene el igual, porque allí me está diciendo que exactamente en esta abscisa 3 se va a cumplir el comportamiento de acuerdo a esta definición de el comportamiento a través de operaciones. Por lo tanto, la sustitución, insisto, para la primera condición debe de ser referida a donde yo esté ubicando el símbolo de igual. Por lo tanto, la sustitución la hago en esta definición, y por lo tanto estaría obteniendo que la f de 3 implica una sustitución en la función que está indicada como un menos 3 menos la abscisa, donde la abscisa está tomando el valor de 3. Por eso estoy haciendo la sustitución. De ahí entonces lo que sigue es simplemente aplicar conceptos aprendidos en aritmética y en álgebra, que implica que lo primero que debo de hacer es la jerarquía de operaciones para determinar cuál es la operación que realizo primero. Como el radical es un paréntesis, indica que lo primero que debo de hacer es la resta. Por lo tanto, ahí debo de aplicar el concepto de ley de la resta. Al aplicar la ley de la resta es porque tengo un número positivo y un número negativo. Se restan los números y se deja el signo del número más grande. En este caso, como los números son iguales, pues simplemente se deja el signo positivo, y entonces resulta que la resta del 3 de menos el 3 me da 0. Luego, una vez que ya supe que es 0, necesito aplicar la definición de radicación, porque necesito calcular cuál es la raíz de 0. Sabemos que la definición de radicación me dice que yo debo de calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el radicando. Como este es un número 0, sabemos que el único número que multiplicado por sí mismo dos veces es el 0. Si multiplico el 0 por sí mismo dos veces me da el 0, y eso me da por resultado el radicando. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 0 es 0, y lo único que me hace falta es multiplicar por el signo menos, pero menos por 0, como el 0 no tiene signo, quiere decir que sigue siendo 0, y por lo tanto la función evaluado en 3 me da un resultado que es 0. Eso está implicando que existe un punto,
vamos a nombrarlo A, sabemos que se nombra con las letras mayúsculas, va a tener una abscisa que es 3 y una ordenada que es 0. Lo importante de la primera condición es que la primera condición me pide que yo compruebe que para esta abscisa exista una ordenada. Por lo tanto, como existe una ordenada, eso quiere decir que se está cumpliendo la primera condición. Nosotros, como sabemos que ese es un punto en la gráfica, podemos de una vez graficar y decir que aquí tengo la variable independiente, recuerden que se grafica en el eje de las abscisas, la variable dependiente que se grafica en el eje de las ordenadas, y va a haber un punto de coordenadas 3,0, donde precisamente ese punto me está indicando que existe la ordenada y por lo mismo se está cumpliendo la primera condición. Vamos a la segunda condición. La segunda condición está haciendo referencia a que yo debo de calcular los límites. Debo de calcular los límites laterales para que se cumpla que existe un límite. O sea, la segunda condición me está pidiendo que el cálculo de la ordenada en la función cuando la variable independiente se está acercando a esa abscisa, que específicamente es el 3, por lo que estoy viendo en mi definición de la función, ese límite debe de existir. Ahora bien, para que exista, nosotros sabemos que se debe de cumplir la condición que el valor de la ordenada de la función cuando la variable independiente se está acercando a la abscisa de interés por la izquierda debe ser la misma que el límite que la ordenada de la función cuando la variable independiente se acerca a 3 pero por la derecha. Eso estamos hablando de límites laterales. Para que exista un límite se debe de cumplir que el límite por la izquierda, o sea la ordenada calculándola por la función de la izquierda, sea la misma ordenada que la función calculándola por la derecha. Eso simplemente se basa en observar los símbolos de orden. Si observo este primer símbolo de orden, que es un mayor quiere decir que esta parte es más grande y esta parte es más pequeña, por la ubicación me doy cuenta que entonces la variable está del lado donde debe de ser más grande. Y eso implica que esta variable independiente es más grande que la abscisa 3. Por lo tanto, si yo tengo una abscisa 3, los más grandes siempre van a ser los que están a la derecha. Acuérdense que eso es por la posición de la recta numérica. Por lo tanto, al observar ese símbolo de orden, yo sé que esta función es para todas las abscisas que están a la derecha, observando este símbolo de orden. En otras palabras, para la función que se acerca por la derecha, lo que yo debo de hacer es un proceso de sustitución considerando la función que está a la derecha. Y la función que está a la derecha habíamos dicho que es una abscisa menos 3. Pero como voy a estar sustituyendo, debido a que es un proceso de acercamiento, voy a sustituir precisamente en la función de la derecha, y eso implica que es un 3 menos 3, y de ello me doy cuenta que al aplicar la conceptualización, que precisamente es la ley de la resta, observo que el límite por la derecha es 0, porque estoy sustituyendo en la función que está a la derecha, que lo determiné precisamente por el símbolo de orden. Ahora bien, el cálculo del límite por la izquierda es exactamente lo mismo. Yo debo de sustituir, porque es un proceso de acercamiento, en la función que está en la izquierda. Y si yo observo el símbolo de orden, que es el símbolo de orden que tengo aquí abajo, este símbolo me está indicando, este símbolo de orden, me está indicando que aquí están los menores y acá están los mayores. Aquí, si se dan cuenta, la abertura es más grande. Y por lo tanto, entonces me está indicando que la variable independiente está del lado de los menores. Eso implica que esta variable independiente es menor, y con respecto a la abscisa, que la abscisa es 3, la variable independiente es menor, y eso implica que debe de estar posicionada a la izquierda. En otras palabras, la función la voy a considerar para todas las abscisas que están a la izquierda del 3 debido por la posición del símbolo de orden. Aquí están los menores y acá están los más grandes por la abertura. Por lo tanto, aquí, insisto, me quiere decir que esta función va a ser para el comportamiento de las abscisas que están a la izquierda del 3. Por lo tanto, la sustitución que voy a realizar es precisamente en esa función, y eso me indica que debo de escribir aquí primeramente un signo menos, luego el radical, luego el 3 y luego
la abscisa que estoy sustituyendo, que precisamente es un 3, porque es un proceso de acercamiento, y aquí me acerco por la izquierda, y esta es la función que está a la izquierda de acuerdo al símbolo de orden. Y por lo tanto, al aplicar la ley de la resta, me doy cuenta que aquí es un 0. Obviamente también debo de aplicar la definición de radicación para saber cuál es el número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé por resultado el radicando, que es 0. Yo ya sé que es 0, y al multiplicar menos por 0, pues sigue siendo un resultado que es 0. Por lo tanto, como yo estoy observando que el resultado que obtuve al sustituir en la función de la derecha y el resultado que estoy viendo en el resultado de la izquierda son iguales, entonces yo puedo concluir que, por lo tanto, estos tres puntitos quieren decir, por lo tanto, la ordenada de la función cuando yo me acerco a 3, ya sea por la izquierda o por la derecha, va a ser el mismo resultado, y eso implica que la ordenada es 0. Como si existe un valor, eso quiere decir que se está cumpliendo la segunda condición. Acuérdense que la segunda condición solamente está indicando que exista, no importa cuál valor sea, y el que exista implica que la ordenada por la izquierda o por la derecha, o sea, en la función de la izquierda y en la función de la derecha, sean las mismas, que la obtengo a través de un proceso de sustitución, porque me estoy acercando, es el mismo, y por lo tanto se está cumpliendo la segunda condición. Eso quiere decir que bajo esas dos condiciones pareciera que la función es continua, pero acuérdense que debo de cumplir con las tres condiciones. Y la tercera condición lo que me indica es que lo que obtuviste en la primera condición y lo que obtuviste en la segunda condición deben de ser iguales. Por lo tanto, la función evaluado en 3 debe de ser el mismo que el proceso que tú hiciste para calcular la ordenada a través de un límite, que eso implica que tú hiciste una sustitución tanto en la izquierda y en la derecha porque te estás acercando a 3. Entonces, solamente sustituyendo los resultados que obtuve previamente, yo sé que aquí en esta primera condición obtuve un resultado que es 0, y en esta segunda condición también obtuve el mismo resultado porque los límites por la izquierda y por la derecha, o sea, la sustitución en las funciones debido a la definición, fue el mismo y también es 0. Por lo cual, como me estoy dando cuenta con mis ojos de la cara que estos dos valores son los mismos, entonces quiere decir que se está cumpliendo la tercera condición. Y como se está cumpliendo la tercera condición, yo ya puedo afirmar que esta función es continua. Afirmo que la función es continua en la abscisa que a mí me está interesando, y que precisamente es la frontera que está siendo determinada por esta función declarada por intervalos. Y entonces la función es continua en la abscisa que es y igual con 3. Ahora bien, con eso se concluye el que yo haya comprobado que la función es continua, pero acuérdense que esto va unido con lo que es dominio y rango. Por lo tanto, aquí continuamos con el proceso del cálculo del dominio y rango, y eso precisamente obedece a que yo voy a tener que hacer la gráfica de las dos funciones, la que está definida en la parte izquierda de la frontera y la que está definida en la parte derecha. Por lo tanto, vamos a hacer la graficación comenzando por la izquierda y luego con la derecha. Y entonces sabemos que lo primero que debemos de hacer es escribirlo como me enseñaron en geometría analítica. Acuérdense que en geometría analítica las ordenadas son las y y las abscisas son las x, para que así estén formadas la coordenada del punto, la abscisa como la ordenada. Por lo tanto, sabemos que las ordenadas obedecen precisamente a las verticales, y esta es la ordenada. Por lo tanto, al hacer la sustitución, aquí voy a escribir una y, que en geometría analítica es la ordenada, y luego la variable independiente, que es la variable sobre la que se están aplicando todas las operaciones, esa va a ser la abscisa. Por lo tanto, en la parte de la izquierda sabemos que vamos a utilizar esta función, y entonces vamos a escribir que la y es menos la raíz cuadrada del 3 menos la variable independiente, que en geometría analítica la variable independiente es la abscisa. Por lo tanto, ya teniendo ya viéndolo escrito en geometría analítica, lo que vamos a hacer es la propiedad de la igualdad, porque sabemos que lo debemos de llevar a una forma. Sabemos que la forma es una manera de escribir donde voy a determinar elementos para poder graficar, y también voy a decir la forma de la figura. Entonces la propiedad de la igualdad me permite realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. La misma operación que voy a hacer es el cuadrado, precisamente para que este radical no esté, y lo cual no me permite verlo como una forma en geometría analítica.
Posteriormente, con propiedades de los exponentes, nosotros sabemos que este cuadrado, por la propiedad, me permite que eleve al cuadrado al primer factor y al cuadrado del segundo factor, que es el radical. Posteriormente voy a aplicar leyes de los exponentes porque me doy cuenta que esta variable tiene un exponente 1, aquí hay un exponente 2 y por leyes de los exponentes se puede multiplicar. Este al cuadrado implica que necesito aplicar la definición de potencia, o sea, multiplicar por sí mismo a la misma base, que es el signo, y eso implica entonces que voy a aplicar leyes de los signos porque estoy multiplicando por sí mismo dos veces al signo negativo, que menos por menos me va a dar más, signos iguales es positivo, la multiplicación, y luego yo veo que tengo un radical que está elevado al cuadrado. Eso implica que ahí voy a aplicar el concepto de operaciones inversas, donde me regresa el número original y el número original es el radicando. Por lo cual, yo después de de la aplicación de esos conceptos, me va a quedar que la y cuadrada es un positivo, que no se escribe porque no es una operación. El radical con el cuadrado dijimos que son operaciones inversas, por lo tanto solamente se escribe el radicando, pero no es correcto escribir 3 menos x, porque sabemos que lo primero que se debe de escribir es la variable, y luego se debe de escribir el término independiente. Acuérdense que aquí hay un signo positivo que no se escribió porque no es una operación. Ahora bien, yo observo y me acuerdo que esto no es una forma ordinaria porque el signo tiene que estar factorizado para que yo pueda interpretar precisamente este signo. Entonces, lo que continúa es un proceso de factorización donde me baso en el método de máximo común divisor, donde precisamente menciona que ese menos puede ser el máximo común divisor de los dos factores de los dos elementos de la suma. Por lo tanto, aquí yo escribo el y cuadrada, en el miembro izquierdo no voy a factorizar y aquí sí voy a factorizar el signo. Sabemos que el método de máximo común divisor me indica que debo de hacer una división. Por lo tanto, si yo realizo la división de un menos x entre menos, dividiendo elemento entre elemento, menos entre menos es más, y x entre un 1 que está aquí, pues sabemos que sigue siendo la x. Luego continúo con el proceso de factorización, por lo tanto divido este más 3 entre este menos, dividiendo elemento entre elemento, el más entre menos me da menos, y el 3 entre el 1, porque acuérdense que aquí hay un 1, pues me queda el 3. Y ahora sí, eso es una forma ordinaria, es una manera de escribir específica donde yo puedo obtener valores. Y de ahí me doy cuenta que como hay un cuadrado y hay un término lineal, entonces esto está haciendo referencia a una parábola. Y esa parábola tiene simetría en las ordenadas, por lo tanto la parte de arriba y la parte de abajo son simétricas. Eso implica que hay un eje de simetría que es horizontal, y por lo que continúa tengo un signo menos que me está indicando el sentido, y si ustedes están dándose cuenta, el menos multiplica a la abscisa. Por lo tanto, las abscisas sabemos que hacen referencia a sentido izquierdo y a sentido derecho. Debido a que es un signo negativo, entonces está diciendo que la dirección es horizontal, pero el sentido de la parábola, es sentido hacia la izquierda, o sea, viene de la izquierda y se regresa hacia la izquierda. Y lo único que nos hace falta por determinar es el vértice, donde el vértice sabemos que es la operación relacionada a la abscisa. Si se dan cuenta que hay una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto la abscisa tiene una coordenada que es 3, y en la ordenada, si ustedes se dan cuenta, no hay ningún número que se le esté sumando o restando a la ordenada. Por lo tanto, la ordenada del vértice es 0. Y con eso, yo ya puedo graficar la parábola, que entonces va a tener un vértice que precisamente es el punto que habíamos tenido anteriormente. Acuérdense que este punto salió de la primera condición que tengo aquí, por eso yo sabía que había un punto y por eso ya lo grafiqué, y ahora me está diciendo que el lugar geométrico, acuérdense que en geometría analítica hablamos de lugares geométricos, el lugar geométrico de esa parábola es una parábola que tiene vértice en 3,0 y que viene de la izquierda, llega al vértice y se regresa hacia la izquierda. Y entonces, teniendo el lugar geométrico, necesito hacer los ajustes referidos a la función. En la función me están declarando que la función a la izquierda se comporta como esta parábola, pero solamente debo de considerar el valor negativo. Recuerden que una función siempre debe tener un único valor y me están especificando que solamente quieren el valor negativo. Por lo tanto, lo que yo quiero es la parte de abajo de la hipérbola que me está representando todos los valores negativos. Eso implica entonces que yo debo de borrar la parte de arriba de la parábola y la función solamente está representada por esa parte negativa, o sea, las ordenadas. Recuerden que las ordenadas negativas son las ordenadas que están abajo, no son las ordenadas que están arriba.
Y después, el siguiente ajuste que debo de hacer a esa gráfica es que en la izquierda, además, tengo un igual. Por lo tanto, la gráfica de la izquierda conlleva un punto. Ahora hago el ajuste. Este punto es en azul porque precisamente es la gráfica de esa parábola donde se incluye el vértice. Primero sabíamos que tenía un punto, pero ahora estamos afirmando que pertenece a la parábola que viene de la izquierda y que este punto es el vértice. Por eso ahora ya lo agregué y lo hice más visual con el color azul. Ahora bien, necesitamos ver qué es lo que está ocurriendo a la derecha. Para ver lo que está ocurriendo a la derecha, pues debo de representar esta función que está a la derecha, pero utilizando geometría analítica. Sabemos que la variable dependiente que se grafica en las ordenadas, en geometría analítica yo la represento como una letra Y. Y del miembro derecho, esta variable independiente es una abscisa en geometría analítica, por lo tanto la voy a representar con una letra X, porque así se maneja en geometría analítica, menos 3. Y aquí me doy cuenta inmediatamente que eso que está escrito ahí ya es una forma. Y esa forma de la recta, recuérdense que eso lo recuerdo porque tengo los conocimientos bien aprendidos en geometría analítica, por eso de verlo sé que es una manera de escribir, que se denomina forma pendiente ordenada al origen. Y entonces los elementos que yo obtengo nada más de verse es este coeficiente que está multiplicando la X y me está diciendo que la pendiente es 1. Pero como yo sé que la interpretación de la pendiente es lo que sube con respecto a lo que avanza, le agrego un 1 que me enseñaron en aritmética, que así se puede escribir el número racional a partir de un entero. Y entonces sabemos que esto es lo que sube con respecto a lo que avanza. Y también sabemos, nada más de observarla, que como este es el término independiente, ese término independiente me va a indicar una ordenada. Este término independiente es una ordenada que tiene una abscisa que es 0 y que me representa un punto que se llama B minúscula, y ese punto es donde la recta corta el eje de las ordenadas. Por lo tanto, con esos dos elementos, tanto la coordenada que se llama ordenada al origen y la pendiente que se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza, yo puedo graficar ese lugar geométrico. Y entonces el lugar geométrico va a partir de 0, menos 3. Eso implica que en 0, menos 1, menos 2, menos 3, estoy ahí tal vez presumiendo que coinciden. Lo voy a hacer un poquito diferente para no presumir que está coincidiendo. No tengo los elementos para presumir que coincide la parábola con la recta. Entonces aquí voy a marcar un punto que se llama ordenada al origen. Acuérdense que ese punto, que es la ordenada al origen, es la que me permite hacer el dibujo del lugar geométrico. Pero el lugar geométrico es geometría analítica. Un lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Y luego me está diciendo que como sube 1, entonces eso tiene que ver con las ordenadas. Por lo tanto, a la ordenada le debo de sumar 1. Y el avanza está relacionado por las abscisas. Por eso avanza 1, se lo debo de sumar a las abscisas. Y eso me está generando otro punto con el cual yo puedo graficar. Y ese otro punto vamos a llamarle punto B para que no coincida con el punto que declaré hace rato. Y entonces ese punto B obedece a un 0 más 1, que es un 1, un menos 3 más 1, que por ley de la resta me lleva un menos 2. Y entonces yo puedo ubicar al punto B en la coordenada 1, menos 2. Y 1, menos 2 es aproximadamente por aquí. Por lo tanto, si yo uno esos dos puntos, resulta que pasa por aquí y lo prolongo. Entonces, ahí estoy dibujando el lugar geométrico que se llama recta. Vuelvo a repetir, este fue la ordenada al origen, este punto surgió por la pendiente que sube 1 y avanza 1, y lo único que debo de hacer es unir estos dos puntos, prolongarlos hacia un lado, uno de los dos puntos los prolongo hacia un lado y los prolongo hacia el otro. Pero ahora hay que agregar lo que me está mencionando la función, porque acuérdense que eso que acabo de dibujar es un lugar geométrico. Y si yo observo la función que está a la derecha, me dice primeramente que esa recta solamente va a ser a la parte de la derecha con respecto a la frontera. Sabemos que la frontera es en 3, o sea, eso implica que la recta que está a la izquierda de la frontera no la debo de considerar,
y como no la debo de considerar, entonces borro la recta, borro la ordenada al origen, borro ese punto que lo utilicé para graficar y borro ese punto que lo consideré para la recta. Y lo único que voy a dejar es la recta que está a la derecha de la frontera, que está determinada por una línea vertical que precisamente es en la abscisa 3. Y entonces esta recta yo la dejo. Sin embargo, debo de agregar también que estoy declarando en la función que existe solamente el mayor, no existe el igual. Recuerden que este igual que está aquí abajo me está determinando que es un punto. Por eso la función que está aquí, que es una parábola, incluye al punto que está en 3, por eso dejé dibujado el vértice. Pero en la recta no hay un símbolo de igual y por lo tanto quiere decir que no hay punto si no hay hueco. Entonces debo de hacer la aclaración que esta parte de la recta, precisamente en el pulso 3, aquí tiene un hueco. Recuerden que un hueco es una ausencia de punto y le estoy simbolizando con un círculo. Lo estoy dibujando en diferentes colores, espero que lo perciban, para que se den cuenta que la recta, que es la que viene por la derecha, es la recta, pero tiene un hueco. Y la parábola, que es la que viene por la izquierda, entonces tiene la forma de la parábola que viene desde la izquierda y se toma en cuenta el vértice. Como resulta que coincide el hueco, y ahorita ya lo puedo mencionar, el hueco, este hueco que estoy obteniendo, que tiene coordenadas en la abscisa 3 y en la ordenada 0, ese hueco se observa con el cálculo del límite. Y este punto que está por aquí se observa cuando yo estoy evaluando la función en 3. Eso es también como lo puedo estar revisando en la gráfica y cómo se empiezan a unir los conceptos de lo que es límite y de lo que es propiamente la gráfica que estoy obteniendo a través de un proceso que fue debido a geometría analítica. Una vez entendido esa situación, entonces lo que me hace falta es calcular el dominio. Recuerden que el dominio obedece a todas las abscisas de la gráfica. Y si ustedes se dan cuenta, el dominio, si ustedes piensan en la abscisa, todas estas abscisas son negativas. Eso quiere decir que el dominio viene desde menos infinito. Sigue habiendo abscisa, sigue habiendo abscisa, sigue habiendo abscisa, sigue siendo abscisa, y aquí sigue habiendo abscisa que es la del punto. Y luego paso a la gráfica de la recta que comienza con un hueco, pero después del hueco sigue habiendo abscisas y me estoy yendo hacia la derecha. Eso indica entonces que el dominio es desde menos infinito hasta más infinito, porque estoy considerando todas las abscisas que vienen desde la izquierda hasta la derecha. Recuerden que el dominio precisamente se basa en las abscisas. Ahora bien, el rango debo de considerar desde abajo. Si ustedes observan aquí en la parte de abajo, la parábola viene y puedo entonces considerar que el rango viene desde el menos infinito. Y si ustedes se dan cuenta, estos puntos tienen ordenadas que van incrementándose hacia arriba. Acuérdense que el rango es de abajo hacia arriba. Siguen yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y aquí en este punto tengo una ordenada que coincide con la del hueco. Por lo tanto, no hay ninguna separación, no hay ningún intervalo abierto, no hay una separación entre las dos funciones. Y luego sigo observando que aquí sigue habiendo ordenadas, sigue habiendo ordenadas, sigue habiendo ordenadas. Por lo tanto, puedo asegurar que el rango es desde menos infinito hasta más infinito. Dominio son las abscisas de izquierda a derecha y el rango son las ordenadas considerando de abajo hacia arriba. Y con eso ya estoy obteniendo que la función es continua y además estoy obteniendo el dominio y el rango a través de un proceso donde me está auxiliando geometría analítica al hacer el dibujo de los lugares geométricos.